Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta 13ª edición de La Manzana Prohibida y estamos cerrando la primera temporada con este último capítulo. Les recuerdo que es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca fomentar el pensamiento crítico, difundir la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Este martes, como todos los martes, vamos a examinar uno de los grandes problemas que tiene la ciencia, que es la diferencia entre, digamos, conocimiento establecido, conocimiento científico, y un tipo de conocimiento que viene a través del sentido común, ¿no? De la intuición. Para ello tenemos como invitado especial a Adrián Núñez. Él estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica y se dedica a la asesoría en reciclaje para reducir la contaminación. Desde el año 2007 se ha comprometido con la divulgación del escepticismo y el entendimiento de la ciencia. Fue cofundador de la PERAT y hace más de un año que se desempeña como director en la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Además, conduce con Andy Landacay en Radio Canto Grande el primer programa para difundir el pensamiento crítico en el Perú, que es Paranormales de la Noche. Ya nos contará un poco de qué se trata este programa de Cazafantasmas. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación acá a tu manzana, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos acá justamente para distinguir pues, entre el sentido común y la ciencia. No sé si podemos comenzar por diferenciar lo que es el sentido común, ¿no? Claro, el sentido común es un tipo de conocimiento que es una adaptación de nuestros criterios estáticos sobre el mundo. Los criterios son formas de entender el mundo que son prácticamente inamovibles. El sentido común es cómo adaptamos esas formas inamovibles de entender el mundo a la circunstancia que estamos viviendo. Entonces son formas un poco razonadas de entender la realidad, digamos, ¿no? Un poco casi instintivas y hasta automáticas. ¿Y por qué surge el sentido común, ¿no? ¿Y todo el mundo tiene sentido común? Todo el mundo, a pesar de lo que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, en realidad todos tenemos sentido común. Lo que no tenemos muchas veces es un criterio eficiente, ¿no? Algo que sirva, ¿no? Pero el sentido común sería imposible vivir sin él, ¿no? El sentido común nos ayuda a vivir en lo cotidiano, ¿no? No nos sirve mucho para el conocimiento más elaborado, más racional, pero sí, digamos, para cruzar la calle. Entonces, el sentido común nos puede dar información del entorno que no es en sí precisa, pero es funcional, ¿no? Es funcional tener la idea de que los objetos son sólidos y no se pueden atravesar para no golpearnos contra ellos. Claro. A pesar de que esté comprobado que estén compuestos de vacío, ¿no? Sí, sí. Igual podría ser como una manzana como esta. El sentido común te dice que el rojo de la manzana es natural, ¿no? Pero, ¿qué tendrías que decir? Bueno, sí, la manzana en realidad, el sentido común a todos nos dice que, o a casi todos, nos dice que por ser muy roja debe ser muy sana, ¿no? O digamos, es una cosa, como tú dices, más natural. En realidad, ahí viene lo interesante porque el sentido común cambia según la experiencia. Las personas que hemos tenido experiencia con cultivo de manzanas sabemos que este color se debe a que se le echa un producto químico que las pone de color parejo y rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol nunca les va a caer parejo por todos lados, entonces vas a tener siempre manzanas con manchas de distintos colores y para eso se le echa un químico para poder venderlas con más facilidad, ¿no? Entonces, el sentido común nos puede llevar al error, ¿no? Nos puede llevar a percibir la realidad de manera conveniente, pero no como la realidad es en sí misma, ¿no? Así es, normalmente nos lleva al error, pero un error que es funcional, ¿no? O sea, nos permite sobrevivir, digamos, a las circunstancias, incluso tener buenos resultados en nuestros trabajos, en lo que hacemos. Pero cuando nuestros trabajos dependen de cosas un poco más elaboradas y racionales, ahí sí nos llega a errores fuertes, digamos, y contraproducentes, ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo en el que el sentido común no sea un buen aliado para diferenciar la verdad de la mentira? Sí, por ejemplo, en la investigación científica hay que tratar de evitar algunos sesgos cognitivos que vienen del sentido común. Por ejemplo, a mí me puede parecer que digamos, la homeopatía funciona, ¿no? Porque he visto que a mucha gente le funciona y ya tengo un sentido común que me dice, no, esto funciona. Entonces, yo tengo que hacer una investigación científica que trate de aislar variables y ver si realmente funciona independientemente de que yo lo crea o no, ¿no?
Entonces, no me puedo guiar del sentido común, me tengo que guiar de ciertas normas que hay ya establecidas para hacer investigación científica. Ahí hemos comentado un poco sobre la teoría evolutiva, ¿no? Y lo contraintuitiva que es la teoría evolutiva, ¿no? Es más fácil pensar que los animales y las plantas y nosotros hemos sido diseñados, ¿no? Hay otras circunstancias en las que el sentido común de verdad no puede ser confiable para nada. Bueno, ahora que has hablado de eso, yo diría que hace 154 años o más, el sentido común nos diría que al ver la diversidad de especies en el planeta, algún ser sobrenatural tendría que haberlos creado todos en su diversidad, ¿no? Pero ahí viene una explicación que era mejor que la anterior, o de repente la primera explicación que tenemos, que es la teoría que propuso Darwin, ¿no? de selección natural, que a mí me parece que es una teoría fácil de entender, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, el sentido común que manteníamos no se puede sostener ya, ¿no? O sea, cualquiera que haya entendido esa teoría tiene que aceptar que quizás uno estuvo antes equivocado o la humanidad estuvo equivocada y ahora tiene una mejor explicación, ¿no? ¿Y por qué confiar en un modelo científico? ¿No? Mucha gente dice, pero yo prefiero confiar en el sentido común, ¿no? Que me dice directamente cómo son las cosas en vez de confiar en un modelo científico. Pero ¿por qué razones? ¿Por qué los científicos tienen razones para pensar que un modelo es mucho más real que las conclusiones del sentido común? Cuando se da el caso de que un modelo es antiintuitivo, ¿no? Tendemos a desconfiar de él, ¿no? Pero resulta que el modelo científico, no cualquier modelo, el modelo científico es la mejor explicación que tenemos hasta el momento para determinado fenómeno, ¿no? Entonces, uno debe confiar más en el mejor modelo, o en la mejor explicación o en la intuición, ¿no? Ahí viene cada uno debería de poder decidir, ¿no? Pero yo preferiría confiar en algo que está comprobado que es mejor que otras cosas. Claro, es interesante porque mucha gente dice, no, yo lo he vivido, es mi experiencia, no es una anécdota. Pero para la ciencia lo anecdótico no tiene pues, un valor real, ¿no? En cambio, un modelo científico, una teoría científica está soportada por cientos de experimentos, está en concordancia con otras teorías, entonces tiene mucho más veracidad que cualquier modelo intuitivo, ¿no? Claro, ahí también hay que ver que hay un malentendimiento de qué cosa es un experimento científico, ¿no? Porque cuando a nosotros nos enseñan mal, creo, en todos lados, en la televisión, en el colegio, en todos lados, nos hacen ver como que el experimento científico es algo más imaginativo. Se te ocurre experimentar algo, lo pones en el laboratorio y ves cuál es el resultado. Resulta que de esa manera no se puede hacer experimento científico. O sea, tú tienes que tener primero una fuerte base científica, teórica, digamos, sobre lo que vas a experimentar y tienes que conocer cuáles son los elementos que vas a medir, ¿no? Por eso es que la experimentación científica va paso a paso y muy lentamente, porque no puedes darte grandes saltos, no tiene fundamento, ¿no? La experimentación científica es más confiable que una experimentación que podemos realizar, digamos, por nuestra cuenta, que nos hace ver como que esta es la realidad porque la hemos experimentado. Pero esa experimentación, digamos, es blanda en comparación con una experimentación que tiene bases fuertes teóricas, ¿no? Entonces, cuando un científico viene y dice, en teoría debería ocurrir A, B y C, lo que diga va a ser más confiable si la teoría está, digamos, probada por consenso y ha sido, ¿no?, replicada, que, digamos, cualquier otra persona que venga y diga, yo te juro que he visto y he vivido tal cosa, ¿no? Esa experiencia tendría, así venga por principio de autoridad, así lo diga el Papa o así lo diga el presidente, no tendría menos valor, en todo caso, menos probabilidad de ser cierta que una teoría científica, ¿no? Claro, hay que ver que la teoría, la palabra teoría en ciencia no es lo mismo que utilizamos en el día a día, ¿no? La teoría no es una especulación, es la mejor explicación que tenemos para un fenómeno o algo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, la teoría científica nos da no una certeza total de que algo es cierto, de que es una explicación correcta, pero sí nos da una confianza de que podemos mantener esa explicación provisionalmente válida, digamos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Provisionalmente válida, porque muchas personas atacan a la ciencia diciendo que son absolutistas, creen tener la verdad absoluta, ¿no? No hay verdades absolutas, hay verdades provisionales, ¿no? Los modelos son provisionales hasta que alguien pueda probar lo contrario, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga cierta experiencia leyendo papers, leyendo publicaciones científicas, sabe que en realidad es todo lo contrario. Cuando tú lees cierta cantidad de publicaciones, siempre debe ser al final, dice,
se necesita más, más experimentación, o sea, nunca concluyen algo, ¿no? Siempre hay, digamos, espacio para mejorar, incluso para rebatir totalmente lo que uno está diciendo en una investigación, ¿no? Estamos observando que los modelos van a ser más confiables que las experiencias en particular. Entonces, si uno se levanta en la madrugada, digamos, si tiene una experiencia paranormal, ¿no? Primero hay que pensar, ¿no? Efectivamente puede ser que tal vez haya una probabilidad de que las leyes de la ciencia se suspendan o que sea un fenómeno que no haya sido observado antes, pero lo más probable es que si uno tiene un fenómeno paranormal es que haya tenido una recreación cerebral, una alucinación, ¿no? Primero, tener la mente abierta y saber que uno siempre puede estar equivocado, ¿no? Entonces, si puede estar equivocado sobre algo teórico, con más razón puede estar equivocado sobre algo que es instintivo, ¿no? Algo que ha nacido de una manera irracional en ti, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que uno puede comenzar a leer, a enterarse de teorías que son al comienzo disparatadas, ¿no? Por ejemplo, la mecánica de partículas, la mecánica cuántica es totalmente antiintuitiva al comienzo, sobre todo, ¿no? De repente hasta siempre para muchos. Pero si tú te enteras bien, te das cuenta de que hay tanta experimentación que demuestra que lo que dicen, por ejemplo, el experimento de la doble rejilla, ¿no? Que es antiintuitivo, pero que está recontra comprobado, ¿no? Entonces, ahí uno primero pone en duda lo que creía y después ya comienza a aceptar la realidad de una manera mucho más amplia. No sé si nos puedes comentar un poco esta diferencia entre, mucha gente confunde la ciencia de lo que es la pseudociencia, ¿no? Hay muchas pseudociencias que para la gran mayoría de gente pasan como ciencia, ¿no? ¿Hay un criterio establecido para poder distinguir a una de la otra? Sí, bueno, en realidad no hay un criterio muy sólido, porque incluso entre los mismos científicos de la ciencia no se ponen de acuerdo entre cuáles son efectivamente ciencias y cuáles no son ciencias, y cuáles de esas no ciencias son pseudociencias. Por ejemplo, para algunos epistemólogos el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? O para otros no. Como, por ejemplo, yo diría que no. Yo diría que mientras el psicoanálisis no diga que es ciencia, tampoco es una pseudociencia, ¿no? Digamos, tú vendes tu doctrina como ciencia, pero sin embargo no reúne todos los criterios, ¿no? Porque Claro. puede ser una teoría equivocada, pero Sí. sin embargo que no ha sido postulada bajo el método científico, ¿no? Por ejemplo, que sea falsable es básico, ¿no? Entonces, si, como, digamos, tu teoría no es falsable, digamos... ¿Qué quiere decir? ¿Puedes explicar un poco el concepto? Claro, que si hay una posibilidad de que tu explicación sea falsa, debe tener un mecanismo que permita que sea demostrado que sea falso, ¿no? Por ejemplo, la evolución es totalmente falsable, porque si en algún momento descubres un fósil anterior a lo previsto por el árbol de la vida, toda tu explicación se desmonta, ¿no? Entonces, eso hace precisamente que sea ciencia, o sea, que sea falsable tu explicación. Entonces, digamos que encuentras un fósil, un trilobite en el Jurásico y ya eso invalidaría toda la teoría porque no debería haber ese tipo de fósiles en esa era Claro, geológica, ¿no? exactamente, sí. Es así de, Así de simple. así es la prueba. Así es la prueba, claro. Basta una prueba para que se derrumbe todo el castillo. Claro, tendría que ser muy difícil poder remontar eso, digamos, encontrar algo anterior que explique por qué hubo ese error y todo. Pero sería un golpe muy duro para una ciencia que le pase algo así, ¿no? Si tu explicación científica no tiene un mecanismo que permita eso, desmontarlo, entonces yo no diría que es ciencia, ¿no? Y creo que nadie diría lo mismo. El ejemplo clásico de la ufología, ¿no? Que se llaman científicos, ¿no? Que estudian el fenómeno ovni, que es un fenómeno que por definición el fenómeno ovni describe algo que no puede ser identificado, ¿no? Entonces tú no puedes partir de algo no identificado, tú no puedes partir de un misterio absoluto, tú no puedes partir de algo que no tiene pruebas, ¿no? Porque aparentemente no hay un tornillo, no hay a una pieza, digamos, que los científicos puedan examinar y que concluyan que sea alienígena, ¿no? Ningún ser extraterrestre consciente, inteligente, digamos, haya podido ver hasta acá digamos, por las velocidades que se necesitarían recorrer, por lo que sabemos del universo, ¿no? Entonces, tú lo que estás proponiendo con la ufología es una explicación sumamente extraordinaria, ¿no? Con pruebas que no tienes, o sea, que no son suficientemente contundentes, ¿no? Tú necesitarías, como tú dices, un tornillo comprobadamente extraterrestre, ¿no?
Por no decir ya un feto o lo que sea que puedas encontrar de otro lado, que no sea un muñeco, porque digamos lo que hemos observado en la historia son lo que dicen las muñecopsias, ¿no? O sea, una supuesta autopsia que es un muñeco. Lo abres por acá Claro, y... y al final no encuentras ni un dedo, ningún brazo. Sería ideal tener el cuerpo entero de un extraterrestre para examinarlo, pero lo que encuentras es que se robaron el cuerpo y ahí está el video, ¿no? Claro, Pero sí, un siempre video pasa algo un así. video no pasa por prueba, ¿no? Científica, sí. Un video no pasaría como Un una prueba audio, científica, no necesariamente, ¿no? fotos. Fotos, audio y video son más cuestiones anecdóticas, digamos, son fácilmente manipulables. Y si podrían ser parte de un experimento científico, de una prueba, si es que están respaldados por una teoría, o por otras pruebas, si están interrelacionadas, ¿no? Pero así nomás no. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tomar una foto a una manzana mientras le cae una bala y ver cómo se abre la manzana, que tomar una supuesta foto a un ser que no sabes de dónde viene, no, digamos, no sabes a qué hora lo tomas exactamente o cosas por el estilo, ¿no? Y ahora yo me pregunto, pero con tantas apariciones, tantas abducciones, nadie tiene una buena cámara que pueda tomar fotos detalladas de la nave espacial o de artefactos dentro de la nave. O sea, hasta ahora no hay ningún álbum completo de fotos en alta definición de ni una de estas naves. Siempre son... Sí, extrañamente, mientras mejores son las cámaras, en realidad la calidad no ha aumentado, ¿no? De No, las pues, supuestas pruebas a favor de los y debería, ¿no? Sí, Debería... sí. Y ojo, yo no niego que puedan existir seres vivos en otras partes del universo, ¿no? Sino que toda esta parafernalia de la ufología, en realidad, eso no es ciencia, ¿no? Eso no es una manera de probar nada, ¿no? Claro, porque Becker y Clark tienen este libro de la explicación que me gusta mucho para mis clases y plantean que toda buena explicación científica tiene tres elementos, ¿no? Que tienen que haber teorías, tienen que haber leyes, ¿no? Regularidades numéricas en forma de ecuación y tiene que haber también pruebas, ¿no? Pruebas tal vez en laboratorio, a un otro tipo de pruebas, ¿no? Y un video, un audio, un testimonio no pasan como prueba científica, ¿no? Pasaría como anécdota, ¿no? Que la anécdota no sirve como prueba científica. Claro. Y así haya pruebas, si esas pruebas no están respaldadas por una teoría científica, si contradicen a unos principios de la física, también nos pone, ¿no? Dudaríamos, ¿no? Y tal vez pensaríamos que es una pseudociencia, ¿no? Primero, claro, la primera reacción sería de cualquier persona dudar, ponerla como, digamos, en un sitio como charlatanería, digamos. Igual eso no impide que después puedas repensarla y ver si realmente hay algo de sustento, ¿no? Pero hasta ahorita, en ese tipo de temas como la ufología, lo paranormal, no se ha podido mostrar que haya sustento, digamos, ¿no? Lo que hay son creencias que la gente deposita ahí sobre la base de que no todo se sabe, ¿no? Que la ciencia todavía tiene huecos. Entonces el sentido común suple un poco o intenta suplir o explicar esas áreas que la ciencia aún no puede tocar, ¿no? Hay muchos misterios allá afuera y el sentido común a veces no tolera eso y rellena esos vacíos y se mezclan creencias populares o religión o cualquier otro conocimiento extracientífico para explicar fenómenos que a veces son falsos, ¿no? Como el de los aparentemente, ¿no? Los ovnis, que no, hasta parece, aparentemente no hemos sido visitados aún, ¿no? Sí, o sea, en realidad es lo lógico que pase así, ¿no? Si tienes un sentido común que abarca todo lo que tú puedes percibir del universo y tienes teorías incompletas sobre el universo, o sea, las teorías científicas nunca son completas. Entonces tu sentido común va a rellenar todos esos agujeros. Eso es lo normal, a todos nos pasa. Lo que debemos tratar de evitar es que esos agujeros rellenados de esa manera nublen nuestra visión más racional del universo, ¿no? Sí, porque el universo resultó ser mucho más grande que lo que cualquiera hubiera imaginado, resultó ser mucho más antiguo que lo que ninguna filosofía postuló jamás, ¿no? Tal vez los hindús creo que hablan de una reencarnación de millones de años, pero la inmensidad del tiempo y el espacio o que las cosas sean invisibles, como los átomos, también es contraintuitivo, ¿no? Y sin embargo, hay bastante, digamos, el modelo atómico es bastante sólido, ¿no? Bueno, entonces nos puedes contar un poco sobre el proyecto de Paranormales, ¿no? Que es el primer programa de escépticos en el Perú y, digamos, lo pueden escuchar todos los lunes en Radio Canto Grande de 10 a 11 de la noche y también a través de la web, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de Paranormales de la Noche. Sí, Paranormales de la Noche es un programa que difunde el pensamiento crítico, ¿no?
y lo hace a través de un método entretenido, ameno. Digamos, tenemos algunos programas que son entrevistas, otros son debates, otros son simplemente comentarios, información curiosa, ¿no? Pero en general es llevar un pensamiento un poco más racional y escéptico a personas que realmente no tienen tanto contacto con ese tipo de temas, ¿no? Y creo que yo sepa, en la radio no hay otro programa así, ni ha habido en el Perú, por lo menos en la radio FM, ¿no? Algo similar, ¿no? Cuando comenzaron, antes se llamaba Escépticos en la Radio y parece que el nombre no cuajó mucho, Asustó, el nombre asustó ¿no? mucho. Y de ahí decidieron por este Claro. nombre que es una especie de caballo de Troya, ¿no? Porque es paranormales, ¿no? Es para normales. ¿No? Es para gente normal. Es para gente, claro. Si es que hubiera alguno normal, ¿no? Pero es para normales y obviamente tratamos temas que son supuestamente paranormales, ¿no? ¿Qué temas ven? Bueno, hemos visto fantasmas, milagros, justamente la ufología, ¿no? Después pseudociencias, es de todo en realidad, es una mezcla así rica, ¿no? Y en el Perú tenemos muchísimo material para trabajar esos temas, ¿no? Muy interesante. Bueno, ya estamos cerrando el programa. Esta fue la última edición de la primera temporada de La Manzana Prohibida. Espero que nos hayan seguido. Y los invito también a escuchar el programa Paranormales de la Noche, que se da todos los lunes a las 10 de la noche. En Radio Canto Grande. En Radio Canto Grande. Sí. Bueno, mi nombre es Víctor Rancía Belaunde y nos vemos en la siguiente temporada.